Ya, estamos al aire. Bien, nos encontramos en este, no sé, segundo capítulo piloto, 0.2. 0.1, el otro era 0.0. El otro fue 0.0, 0.2. Junto al abogado, amigo mío, colega acá en la oficina, Roberto García, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y ferretero de Instituto Bla Bla. Muy bien. Y hoy día vamos a seguir conversando sobre la propuesta constitucional que fue entregada ya hace 2 días al Ejecutivo que se llama plebiscito el día 17 de diciembre. Bien, comencemos. Bueno, ahora yo quería saber cuál es tu opinión respecto del texto, de lo que has podido leer. Qué espontánea pregunta, Roberto. Esto no fue absolutamente... No lo hemos conversado 10 minutos antes. Nada. A ver, en términos... Y este es un día distinto del video anterior. Claro, tenemos ropa diferente. La luz es distinta. Ya, a ver, en términos generales, yo creo que... Bueno, comparto la crítica que hiciste ayer con respecto a la constituyente. O sea, es tramposa, disfraza al Estado subsidiario, es como un caballito de Troya, le pone Estado Social y Democrático de Derecho, pero adentro sabemos que viene el Estado subsidiario que profundiza el diseño institucional de la Constitución de 1980. Pero yo quiero poner hincapié en otro defecto importante de la propuesta que es, y algo que se le criticó tanto al proceso anterior y a la propuesta anterior, que es maximalista. ¿En qué término es maximalista para ti? En el sentido de que desconfía del legislador. Desconfía del legislador y eleva innumerables normas de naturaleza legal e incluso reglamentarias a nivel constitucional, lo que de alguna forma rigidiza el sistema normativo. O sea, si lo vemos en números, esta propuesta tiene algo así como más de 50.000 palabras. La propuesta que se rechazó en septiembre pasado tenía algo más de 49.000 palabras. El texto vigente actual tiene algo como de 33.000 y fracción palabras. O sea, es un texto constitucional que, sin ser refundacional, porque va profundizando el diseño institucional dejado por la dictadura en algunos aspectos, ahonda mucho más, desarrolla mucho más las normas, y eso deja mucho menos espacio para que el legislador introduzca innovaciones legislativas o produzca modificaciones. De hecho, cada modificación tiene que, ahora que tenga que ver con aspectos constitucionales, tiene que venir con una reforma propiamente tal, y obviamente eso genera una rigidez. Máxime si uno considera adicionalmente de que se elevan los quórum de reforma. O sea, esta propuesta implica, en el caso de que se apruebe, de que las reformas parciales a la Constitución ya no se van a aprobar con los 4/7, como actualmente exige el texto vigente, sino que va a exigir 3/5. O sea, pasamos de un 57 y fracción por ciento del Congreso a un 60%. Y además, para hacer las reformas orgánicas, o sea, si quisiéramos reeditar un proceso constituyente en cualquier formato, o sea, en formato de una comisión de expertos, en el formato de una asamblea constituyente, en el formato de un consejo constitucional, cualquiera sea el formato, incluso si el mismo Congreso se disfraza de constituyente originario, vas a requerir tener 2/3 de aprobación, o sea, un quórum supramayoritario, pero no solamente en un Congreso, Roberto. Son 2. En 2 consecutivos. Mira, y voy un poco más allá. No es tan solo que se desconfíe del legislativo. Es una constitución que desconfía de todos los poderes públicos. Cuando hablábamos el programa pasado de lo que es de por así decir, de típico en la academia, de la definición de un Estado social y democrático de derecho, en estos estados los jueces, sobre todo como los grandes protectores de que se cumplan efectivamente estos derechos sociales, son jueces independientes, empoderados, en que la función jurisdiccional tiene un amplio margen de acción. Nos encontramos frente a un proyecto en que los jueces están absolutamente amordazados. Cuando se trata el Poder Judicial, en el artículo 155 y el artículo 156, hay una serie de normas de amarre a los jueces, ¿ya? Lo que dentro del discurso se trató de esconder bajo este discurso que ha tomado la ultraderecha en el mundo, no tan solo aquí en Chile, del activismo judicial. El relato que
Claro, que están en contra del activismo judicial. Y resulta ser que activismo judicial es todo aquello que respeta o que fomenta los derechos sociales. En términos generales, siempre se acusa de activismo judicial aquellos fallos que reconocen el avance progresivo de determinados derechos que a la derecha no le gustan. Yo comentaba contigo ayer que estos relatos primeros son tremendamente peligrosos. Nosotros tenemos un caso muy cercano, que es el de Brasil, donde durante el gobierno de Bolsonaro, a quien los consejeros republicanos es una figura de autoridad, tenemos que acordarnos nomás de Clara Barriesi creo que es el apellido, diputada republicana, fue incluso a ser parte de los apoderados o apoyar la campaña de Bolsonaro el año pasado. José Antonio Kast lo fue a visitar varias veces, vino su hijo a Chile, cuando se paseó en el Alto Las Condes la gente lo aplaudía espontáneamente. O sea, es un personaje de la ultraderecha que genera harta adhesión en las élites económicas de Chile. Bueno, y él fue particularmente virulento con los jueces y acusó de activismo judicial cualquier fallo que iba en contra de las políticas discriminatorias en materia racial, sexual, de género que tomó el gobierno de Bolsonaro, y exacerbó a tal punto a sus seguidores que dentro de la invasión a la Plaza de los Poderes que llevaron a efecto los bolsonaristas en enero de este año en Brasilia, se enconaron particularmente con el Supremo Tribunal Federal, que vendría a ser como nuestra Corte Suprema. Y eso finalmente fue controlado por la policía y ya se llevaron a cabo los primeros juicios. Y dentro de estos juicios hay uno que yo creo que va a pasar a los libros, sobre todo de jurisprudencia, como uno de los casos típicos. Porque los abogados de los defendidos, o sea, de los acusados por las invasiones, subieron al estrado del Supremo Tribunal Federal a insultar a los jueces. Directamente. Inclusive uno, no me puedo acordar el nombre, pero uno dentro de una arenga de los republicanos y los patriotas, porque se hacen llamar del mismo nombre, claro, de la misma tipología en todos lados, republicanos, patriotas, libertarios, etc. Todo menos nacionalista. Llegó a equivocar el príncipe con el principito y le atribuyó al principito una frase de Maquiavelo que ni siquiera Maquiavelo nunca dijo. Pero ese tipo de respuesta y ese tipo de política genera esa reacción de que finalmente se politiza el Poder Judicial y, lejos de salvaguardar la independencia de los poderes, lo único que se hace es horadar una institución básica dentro del Estado de Derecho. Entonces, esta Constitución parte desde esa visión, este proyecto constitucional parte desde esa visión. Uno lee el artículo 155 y se encuentra con que los jueces van a estar sometidos a la mera aplicación de la ley. O sea, es el sueño de Montesquieu, en que el juez es un autómata que recita las palabras de la ley. El juez pierde toda facultad de considerar la constitucionalidad de la ley en su aplicación. Si bien hay una acción específica que también existe hoy en día, que es el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que solo es conocido por el Tribunal Constitucional y en el proyecto también es solo competencia del Tribunal Constitucional, esto es solo una acción, pero en términos genéricos, en el artículo 155 y 156 se le quita al juez la facultad de considerar la constitucionalidad de una ley, en circunstancias que hoy en día los jueces pueden preferir otra norma, no dejarla de aplicar, sino preferir otra norma. Bajo el proyecto la pierden. ¿Por qué? Porque el proyecto desconfía de los jueces. Desconfía tremendamente. Y de hecho desconfía tanto, y para reforzar tu punto, que en los primeros artículos de la propuesta constitucional, a propósito del reconocimiento de los tratados internacionales, hay que recordar que además se dispone expresamente que cualquier otro documento complementario que permita entender, interpretar o aplicar los tratados internacionales en Chile, que vengan de estos organismos multilaterales, que es precisamente donde se suscriben, no van a tener ninguna validez en Chile. No van a ser imperante. Y eso es una forma de pelear contra el activismo judicial que empieza a entender el derecho internacional y en particular la doctrina de los derechos humanos en base a un montón de documentos complementarios, instrumentos distintos a tratados internacionales que obviamente las derechas detestan. Porque también hay que decirlo que el mundo que bordea, que rodea y que de seguro se anida en alguna parte del Partido Republicano
es gente que detesta la ONU. Es como de ese segmento de la UDI, de esta diputada que hablaba de que los países serios se estaban retirando de la ONU. Y dato histórico... Candidata... En esa época. Pero después es diputada, actual. Es diputada, no recuerdo el nombre. Estuvo muy enferma, fue madre, durante el periodo de parto tuvo complicaciones. No, está hablando de Camila Flores. Estoy hablando de Camila Flores. Es Renovación Nacional. Ella es Renovación Nacional, bueno, parece UDI. Pero con independencia de eso, dato histórico, nadie se ha retirado de la ONU. O sea, desde que la ONU se constituyó en 1946, Chile fue un país fundante de esta organización multilateral. Solamente en el tiempo han venido agregándose miembros. No, y otro dato de la causa, los únicos que impugnan la legitimidad de la ONU son los regímenes totalitarios. Venezuela, Cuba, China, los países, Afganistán, claro. Arabia Saudita, son los únicos países, claro, son los únicos estados que cuestionan la legitimidad de la ONU. Y esto va más allá de la institución, porque uno podría decir, ya es la ONU, son los dirigentes. No. Lo que pasa es que la derecha, sobre todo la extrema derecha, y la derecha se ha ido plegando como vagón de cola a este discurso, miran el bloque de derechos fundamentales respecto de los grupos que históricamente han sido discriminados, es decir, mujeres, minorías sexuales, minorías étnicas, minorías raciales, religiosas, y todas las disidencias como ideología. Entonces, claro, cuando uno tiene una visión en que los derechos que a mí me gustan, libertad, propiedad, orden público, libertad económica, sí son derechos, pero los derechos de los otros que son distintos a mí no son derechos, sino que son ideología. ¿Por qué? Porque gran parte del discurso se basa sobre el derecho a la propiedad privada. El derecho a la libertad de emprendimiento es un derecho inalienable que el Estado no solo debe reconocer, sino garantizar. Pero el derecho a la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos, el derecho a la no discriminación por razones de origen social, étnico, religioso, etcétera, no, eso es ideología. Entonces, el derecho, por otro lado, a elegir dónde va mi hijo, no, es un derecho absolutamente reconocido. ¿Por qué? Porque es un derecho de los padres, el derecho preferente. Pero el derecho de la mujer a diseñar, o no diseñar, decidir sobre su cuerpo y sobre su vida reproductiva y sexual, no, eso no es derecho, eso es ideología. Y ese es el gran problema que comete también esta Constitución, porque cuando nosotros nos vamos al artículo 16, que es donde se contienen las grandes garantías constitucionales, respecto de los derechos entre hombres y mujeres, no se habla, no está en el artículo 16, se habla más adelante en la igualdad, en la igualdad de cargos, pero se dice que se propenderá a un acceso equilibrado. No, el proyecto de los expertos decía igualitario o paritario, no. Aquí va a ser equilibrado. ¿Qué se entiende por equilibrado? Bueno, cada uno entiende por distinto qué es equilibrio. Equilibrio 6-10. Oye, y no hay que olvidar que esta lucha con la doctrina de los derechos humanos lo llevó incluso, en particular el Partido Republicano, en el contexto de su enmienda, a exacerbar el principio de supremacía constitucional, de supeditar los tratados internacionales al derecho interno, que es precisamente la razón por la que existen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de que no estén supeditados a los derechos internos. ¿Por qué? Porque los crímenes del nazismo, así como los crímenes después de la Unión Soviética, se hicieron bajo el alero de legislaciones internas que lo permitían. Entonces la idea era crear un estatuto que fuera común a todos los hombres, inalienable, que incluso los gobernantes de turno no pudiesen modificar, de tal manera que se les pudiese reconocer. Hoy en día se matizó la norma. Estamos hablando de las mismas normas que están al comienzo de la Constitución. Pero igualmente la supremacía constitucional en materia de tratados internacionales se mantiene, y es curioso cómo esa lucha, bueno, lo dijo José Antonio Caz, esta es una constitución con la cual se está luchando contra la Agenda 2030 de la ONU y se está luchando contra los instrumentos internacionales. Y eso es parte de la desconfianza que tiene el constituyente en los poderes públicos, en los organismos multilaterales, en general del Estado y de los Estados. Ahora, ustedes podrán decir, ya, pero esto es una discusión que se dio en el Pleno, que se dio en las comisiones, ¿qué importancia tiene? Y aquí vamos a explicar la importancia.
La Constitución, cuando se aplica, se aplica mirando las circunstancias actuales, es verdad, pero nunca se independiza del todo de sus autores. Siempre cuando nosotros estamos en un proceso constitucional, ya sea una acción de protección, amparo o cualquiera de las otras acciones que están en la Constitución, uno va a las actas del estudio de la nueva Constitución, vulgarmente conocida como la Comisión Ortúzar, que fue la que redactó el proyecto que terminó la Constitución del 80, o en las subsecuentes reformas cuando son acciones o son modificaciones que se produjeron a través de reforma constitucional. Cuando se llegue, esperemos que no sea el caso, pero si se aprueba esta Constitución y se ejerce algún tipo de las acciones constitucionales que están definidas allá, o incluso dentro de la misma tramitación de las leyes posteriores, se va necesariamente a redirigir al Pleno, la discusión del Pleno, porque eso es parte de algo que en derecho se denomina la historia fidedigna del establecimiento de la norma. Y que ha sido reconocido además por un montón de tribunales constitucionales y por un montón de tratadistas, que es la forma correcta de interpretar la Constitución. Ángela Iván, con su libro, habla de la interpretación teleológica, mirando los fines que tenía el autor. En neoconstitucionalismo se habla de interpretación originalista. O sea, sí, hay dos, pero no en neoconstitucionalismo, sino que en el constitucionalismo anglosajón se habla de dos tipos de interpretación constitucional. La originalista, que claro, es ver la Constitución desde el punto de vista que tuvieron sus redactores al minuto del establecimiento de la norma. 30 segundos tenemos. Ya, y la segunda, es la Constitución progresiva, lo que dicen los norteamericanos de Living Constitution, es decir, la Constitución que va mudando respecto de las nuevas necesidades sociales del país. ¿Y hay regla de interpretación acá o no? Parece que no. No, pero las reglas de interpretación del constitucionalismo nunca son puras. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Uno no opta, sobre todo en el constitucionalismo chileno, por una u otra norma. Es un conjunto de varios elementos, dentro de los cuales el momento en que fue establecida la norma y lo que tuvieron en vista los redactores es un elemento importante, no el único, pero es un elemento importante a determinar. Bueno, y no deja de ser importante porque uno de los redactores y quien fue vocero del bloque mayoritario estaba casado con Dios. Bueno. Ya, debió haber sido un matrimonio bastante fastuoso, porque yo fui a uno que eran 2 personas nomás, bueno, y fue por todo lo alto en Chicureo. Creo que dejémoslo hasta ahí. Un abrazo, muchachos, nos vemos mañana. Chao, chao.